las víctimas y sus acompañantes, para el personal de la JEP, las personas que dedican su tiempo para hacer posibles estas reuniones, tanto las magistradas como todas las otras personas que trabajan desde la JEP apoyando las reuniones, y para los funcionarios de otras instituciones que puedan estar presentes en este momento. Bueno, yo quisiera empezar con una frase que ustedes entenderán que no es lapidaria, pero que tiene un sentido, y es la frase que nos recuerda que todos los amenazados somos muertos en vida. Eso quiere decir que hemos tenido que pasar infinidad de eventos y de situaciones difíciles, que en mi caso pues no voy a tomar mucho tiempo refiriéndolas, porque lo que importa no es mi persona, sino avanzar en otras cosas globales que puedan implicar a otras personas y a una comunidad en general. Es cierto, sí, yo fui amenazada, tuve que salir huyendo del país, pero cuando me encontré fuera del país, la pregunta fue, ¿yo por qué estoy fuera? Porque pues los perversos querían que me fuera, quería que les dejara el lugar, pues no, no les voy a dejar el lugar, voy a recuperarlo y voy a volver al país. Y como ustedes ven, aquí estoy, y eso es lo que me permite estar hoy con ustedes y presentar lo que quiero presentar. Bueno, lo obvio que nos preguntamos es, bueno, ¿cómo conectamos todo lo que hemos escuchado sobre el Magdalena Medio y la situación de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander? ¿Cómo conectamos eso con la persecución a la comunidad académica? Las cerca de 50 víctimas, son 70 hasta ahora identificadas, víctimas de la Universidad Industrial de Santander, víctimas del conflicto armado, pero víctimas realmente de su actividad política, social, cultural, buscando un cambio de sociedad. Tenemos identificadas 50 víctimas en la Universidad Industrial de Santander. ¿Cómo entender que en el 2001 fuese necesario que la Corte Interamericana nos diera medidas cautelares de protección a las personas de la universidad? Y cómo entender que luego se organizara la toma paramilitar de la universidad, descubierta cuando se descubrió el diálogo entre el rector y el paramilitar Félix, pactando la entrega de las listas de quienes había que matar. Cómo saber cómo entender que este rector Camacho Pico fue primero condenado por la Procuraduría y la Fiscalía, pero después el procurador Alejandro Ordóñez logró desaparecer todos los archivos. Sí, doctora Catalina, los archivos son fundamentales, pero él hizo desaparecer todos los archivos y toda la información que se reunía en la primera sentencia de condena y de compromiso del señor Camacho Pico, desapareció y se dijo que no había ninguna información. Se le dejó libre y se le invitó a ingresar a la universidad. Y eso nos lleva entonces al segundo punto de por qué el sindicalismo, por qué la comunidad académica, por qué el movimiento estudiantil, pues han estado en la mira, pero lo más importante es que entendamos que no han estado en la mira, siguen en la mira de estos sectores que ha tomado la universidad. Yo voy entonces a dedicar dos partes
de mi intervención. Voy a dedicar mi intervención primero que todo a presentar una relación de implicados que me parece relevante, que debemos tener en consideración porque nos van a establecer la relación en su caso Magdalena Medio y la situación de la universidad, y en segundo lugar un análisis un tanto más global del porqué de todo esto. Bueno, esta relación de militares implicados, además de los exmilitares que proceso y que posiblemente me están escuchando, se refiere a Mauricio Fernando Luna Jiménez, quien fue oficial de la batallón Ricaurte de la Quinta Brigada a mediados de los años 80. Esto lo ubica en la jurisdicción del Bajo Río Negro, en municipios como El Playón y parte de Sabana de Torres. Se sabe que para 1994 trabajó para la Brigada 20 en la ciudad de Bogotá, justo en el año en que asesinan en Bogotá a Manuel Cepeda. A su regreso a la Quinta Brigada fue oficial B2 de la Brigada entre 1996 y 1998, justo cuando era brigadier general de la Quinta Brigada Millán Pérez. Estando como B2 de la Quinta Brigada, su ayudante fue el señor Jairo Alberto Prieto Rivera. Este ayudante fue en 1995 implicado en la ejecución extrajudicial y tortura de 3 jóvenes en Barranca Bermeja. También está en Luna el señor William Trejos, quien según Millán fue el encargado de la relación con las Convivir y luego asignado para el Blanco contra grupos de justicia. Qué paradoja. Para el tiempo fue B2 de la Quinta Brigada el señor José Domingo García y el señor Ovidio Brujes, conocido como el Mayor Felipe, estaba al mando del Vite 2, esto es el batallón de inteligencia de la segunda división. Después pasaría a llamarse Remi 2. El subjefe de seguridad de la refinería entre 1995 y 1999, de nombre José Eduardo González, capitán retirado del ejército, mencionó que su enlace para coordinar el ingreso de las autodefensas a Barranca Bermeja era conocido en sede de la Quinta Brigada como el Mayor Felipe. Por esta situación y por lo que se ha hallado en los archivos de inteligencia militar, sobre todo en las minutas del Vite 2, todo apunta a que el Mayor Felipe es Juvenal Ovidio Brujes. Mario Jaime Mejía, alias Panadero, dijo en su declaración ante la JEP que él reunió en la Quinta Brigada, que se reunió, perdón, en la Quinta Brigada con Mauricio Luna y que él lo llevó a conocer a José Domingo García del Vite 2. Estos militares le propusieron conformar una Convivir y a su vez lo llevaron y lo presentaron con Camilo Morantes de las AUSAC antes de la masacre del 16 de mayo de 1998. Probablemente a mediados de 1996 y entre 96 y 97, Mauricio Luna y Domingo García niegan que esto sucedió y dicen que ni siquiera conocen a Mario Jaime Mejía. Entre 1999 y 2000, Mauricio Luna pasó a ser oficial de inteligencia de la segunda división al mando del Vite 2, ya convertida en Remi 2. Después, en el rango de coronel, no ascendió a general, pero le entregaron un cargo de director del programa de desmovilizados de justicia y paz en la década de los 2000. En su audiencia dijo que no se acordaba qué era eso de BCB, Bloque Central Bolívar. Dorado Gaviria ubica a Mauricio Luna y José Domingo García como los cerebros de la inteligencia militar en la zona de la Quinta Brigada. Es importante resaltar, bueno, para quienes no saben, la Quinta Brigada es el límite incluso geográfico y de calle con la Universidad Industrial de Santander, ¿no? Es importante resaltar para el puente con el caso de la inteligencia militar que Dorado Gaviria se autoubica como agente de inteligencia militar en la Quinta Brigada Vite 2, Batallón de Logística Mercedes Abrego desde 1993 y probablemente hasta 1997. Dice que él obedecía a la Dirección de Inteligencia en Bogotá y que en esos años su blanco era el Frente Claudia Escobar Jerez del ELN,
al tiempo que afirmó que efectivamente en esos años el BITE 2 tuvo negocios fachada frente a la sede principal de la UIS para hacer inteligencia a miembros de la universidad. Es importante decir que el BITE 2 nació en la estructuración de la Brigada 20, es decir, los BITE tuvieron su número dependiendo de la división militar, por eso el BITE 2 es de la segunda división. Esto lo hicieron así porque la Brigada 20 tenía jurisdicción nacional y entonces tener un BITE en cada división del ejército les permitió llegar a las regiones. Al desaparecer formalmente la Brigada 20 a finales de los 90, como pasó con el DAS, años después, los BITES pasaron a llamarse REMI, Red de Inteligencia, con su respectivo número según la división del ejército en la cual actuaran. José Domingo García, en 1994, estuvo en la Brigada Móvil 2, que se movía entre Catatumbo y sur de Bolívar. Entre 95 y 96 fue B2 de la Quinta Brigada. Fue sucesor de Pico Hernández. Este señor Pico Hernández, años después, llegó a ser general de la República y está implicado en las investigaciones sobre falsos positivos en Antioquia durante los gobiernos de Uribe. Dorado Gaviria señala que Domingo García estableció el sector de Aguachica y el del sur del Cesar como el epicentro de sus acciones de inteligencia militar. Entre 1997 y 1998 fue el jefe del BITE 2, como ya lo mencioné. Trabajó en la plana mayor del BITE 2 con Juvenal Oviedo Brujes, conocido como el Mayor Felipe. Osvaldo Prada Escobar, oficial de inteligencia militar del Batallón Nueva Granada en 1998, relacionado por alias Panadero como el enlace principal durante la masacre del 16 de mayo y su permanencia en este batallón. Prada dice en su declaración que le quieren echar la culpa de todo, pero que los coroneles estaban implicados y que la Quinta Brigada estaba implicada, es decir, sus superiores. El señor Prada Escobar, entre 99 y 2000, fue ayudante del B2 en la Quinta Brigada, que para esa época fue el oficial Clavijo. Este antes fue comandante de los Guanes, después de ser B2 pasé a ser comandante de Héroes del Majagual en el año 2000, destituido por una investigación de relación con paramilitares. Hoy está muerto. Prada dice que vio a Julián Bolívar en las instalaciones de la Quinta Brigada en reuniones. Los brigadieres generales Bravo Silva y Fernando Millán dicen que esto es falso. Fernando Millán, el cerebro, fue brigadier general de la Quinta Brigada entre 96 y 98. Lo que sucede con este militar es que para 1976 ya era parte del Charri Solano. Para el año 85 y la toma del Palacio de Justicia estaba en el Batallón Guardia Presidencial. Estuvo en cursos internacionales en la Escuela de las Américas. Es de la misma época de Harold Bedoya e Iván Ramírez Quintero, este último actualmente imputado por el genocidio contra la UP y jefe de rito Alejo del Río. Para 1991 y 1992 estuvo en la comandancia de la primera brigada de la Brigada 20, justo cuando se crearon los BITE. Aunque Millán lo niega, todo apunta a que Mauricio Luna, Domingo García, Juvenal Brujes y otro militar de nombre Sánchez Vélez, que fue comandante del batallón Nueva Granada en 1998, fueron estudiantes en el Charri Solano. De manera que entre 96 y 98, cuando se potencian las centrales de inteligencia de Barrancabermeja y Aguachica al servicio del BITE, es justo cuando este señor era brigadier general de la Quinta Brigada. Para esos mismos años desarrollaron una operación denominada Poder del BITE 2, donde sabemos por archivos que ordenaron hacer seguimiento a las direcciones regionales del Partido Comunista y a organizaciones sindicales y derechos humanos. Aparece mencionado entre estas organizaciones Credos y Compromiso, entre otras. Es decir, que es evidente que la conexión entre esta gente que estaba operando en el Magdalena Medio y lo que estaba pasando en Bucaramanga y con la persecución de la comunidad académica de la UIS estaba perfectamente relacionada. De hecho, encontramos historias académicas en donde cuando vamos a estudiar
pues la vida académica de algunos estudiantes, nos encontramos con que estaban siendo perfilados y eso coincide con su muerte, su desaparición y su muerte posiblemente. Bueno, eso en relación con el primer punto del cual yo quería hablar. El segundo punto hace relación con lo que la magistrada Catalina hablaba de el temor que tenían los militares, que es posible identificar en la documentación de inteligencia y contrainteligencia militar, el temor que tenían de una revolución y un levantamiento popular. Yo creo que es importante, si bien la JEP no va a poder ocuparse de todo, ni tendrá tiempos ni recursos para atenderlo todo, sí considero que es absolutamente fundamental que veamos el caso de la región del Magdalena Medio sin desligarlo de la situación nacional, porque si lo vamos a desligar de la situación nacional nos vamos a perder un poco en el análisis. Yo considero que existe desde luego un patrón de macronalidad que realmente nacional, que se relaciona con el propósito estratégico que une todos estos casos, sea Magdalena Medio, sea Huiz, sea Bucaramanga, une todos estos casos, decía yo, con lo que era un propósito estratégico de las élites, que son los determinadores de todo esto, porque es que finalmente los militares lo que están es haciendo lo que estas élites les imponen hacer en cada una de las regiones. Pero realmente el propósito estratégico era el genocidio premeditado, sistemático y continuado de todas las formas posibles de izquierda, es decir, el genocidio de todas las formas de oposición al proyecto nacional de las élites. Las élites hicieron un proyecto de nación y se dedicaron a generar que todas las fuerzas sirviesen para desarrollar ese proyecto de nación que servía a sus intereses políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a aparecer las formas de visión social y crítica de lo que está pasando en varios de los recuentos que hemos escuchado, se hace memoria de lo que fueron las primeras formas políticas de organización de la clase obrera, de los trabajadores. Eh, esa historia de oposición al proyecto nacional es la que va marcando el hecho de que las élites de este país tengan que se unan en el propósito estratégico de defender su proyecto de nación y entonces su patrón de criminalidad aplicado a todo el país se relacione precisamente con el avance de ese genocidio que es premeditado, que es sistemático y que es continuado. Y desafortunadamente este continuado es sumamente doloroso cuando estamos pensando en cuáles serán las medidas de reparación y sobre todo de no repetición respecto de lo que nos ha pasado. Porque si vemos hoy la situación de regiones como Santander, en donde tenemos un gobernador paramilitar que no reconoce lo que hizo, porque las declaraciones del señor exgobernador, reconocido paramilitar, no reconocen ninguna de sus acciones y de su compromiso con todo lo que pasó, ¿cierto? De manera que cuando nos preguntamos qué ha pasado después, después han seguido varias administraciones
Cuando Camacho Pico era rector, pues el gobernador paramilitar, pero después siguen como presidentes del Consejo Superior de la Universidad sus dos hijos. Es decir, el mismo sector político sigue manejando la universidad hasta el día de hoy. Y pues si vemos que están todavía participando en las campañas políticas, pues tenemos que aterrarnos pensando que posiblemente pues van a seguir ahí. Y entonces, de alguna manera, cuando nos preguntamos si vamos a poder realmente superar esta situación, nos tenemos que preguntar con cierta duda. Es decir, persiste todavía un control paramilitar en las instituciones, que así haya quienes en ellas tratan de luchar por nuevas condiciones, por proyectos de cambio como los que tratamos de vivir hoy. Sabemos que de todas maneras ellos están allá con el poder. De hecho, pues el hijo del gobernador, después de lo que yo tuve que pasar, el hijo del gobernador, cuando hice campaña dentro de la universidad para elegir al señor rector Porras, pues un hombre defensor de derechos humanos, que por suerte lo tenemos allí en la universidad. Él, cuando supo que yo había hecho campaña, pidió que se me expulsara de la universidad. Hoy en día ya no me puede expulsar. Los amenazados somos muertos en vida. Esperemos que mis palabras no me cuesten nada más en esta realidad de hoy. Muchísimas gracias. Yo pues he hecho varios informes a la JEP como directora del Archivo Oral de Memoria de las Víctimas, y desde el Archivo General de la Nación trabajé porque pudieran organizarse y ponerse al servicio de la comunidad los archivos del DAS. Sigo convencida en que mi función está ahí, mi función está ahí, al lado de Credos, porque hago parte de su junta directiva. Y bueno, hay algunos exmilitares que no me quieren mucho porque no les gusta lo que yo dije en los informes que entregué a la Comisión de la Verdad y a la JEP, pero esperemos que gústeles o no les guste, podamos todavía tener la fuerza, la energía y la decisión de seguir trabajando por los derechos humanos y del lado de las víctimas. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Ivonne.